Yo no sé qué tantos de ustedes saben que la Biblia originalmente cuando fue escrita no estaba dividida en capítulos ni en versículos. Más adelante vinieron divisiones en capítulos y en versículos para facilitar a la gente recordar dónde estaba leyendo. Pero originalmente no estaba dividida en capítulos y versículos. Yo creo que las dos historias van conectadas una con la otra. Y creo que lo que vamos a estudiar hoy nos debe de ayudar bastante a todos nosotros. Si está allí en su Biblia, en el capítulo 4 y verso 35, así lee la palabra de Dios. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Now, para poner en contexto, si estaba aquí la semana pasada, estaba aquí el miércoles, usted sabe lo que estaba sucediendo. Jesús le estaba enseñando a una multitud afuera de donde él tenía su base ministerial en la ciudad de Capernaum. Y les empezó a enseñar por parábolas. Y las parábolas no las entendieron la gente, ni los discípulos de Jesús. Jesús se los explicó. Ya se llegó la noche, la gente no se ha ido. Jesús ha estado con la multitud, los despide. Él está en un barco metido un poquito para dentro del mar de Galilea porque la gente lo apretaba. Y entonces los discípulos le habían preparado la barca, él está parado en un barco, acaba lo que está predicando y enseñando, y entonces les dice a los discípulos, así como están en esa noche, vámonos al otro lado. Y entonces despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, así inmediatamente se fueron, no esperaron ninguna otra cosa, no fueron a buscar comida para llevar con ellos, así como estaban se fueron, ¿ok? En la barca, y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Qué tremendo, ¿verdad? Este hombre con esta fuerza espiritual, sobrenatural, demonios que están en él, rompe cadenas, destruye lo que le ponen para tratar de controlarlo. Y llega Jesús allí donde está este hombre. Y dice que siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes, o sea, gritando entre los montes y en los sepulcros y hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Y aquí no es el hombre hablando, sino los demonios por medio de él. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios, diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos,
los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Wow, ok. Vamos a ver varias cosas aquí. Antes de que entremos a nuestro punto principal. Okay. Jesús, después de haber ministrado todo el día, ha de haber estado bien cansado. Ha de haber estado completamente fatigado. Y entonces tan pronto como se desprende la barca y empiezan a cruzar el mar, Jesús busca una toalla, una garrita, algo, un manto, y lo usa de almohada y se acuesta en el barco y se queda completamente dormido. Ha de haber estado el Señor bien cansado. Now, los que han ido con nosotros a Israel saben que el mar de Galilea es en realidad una lagunita, es una laguna mediana, no es muy grande. Uno se imagina un mar, no es una laguna como algunas de las lagunas al que va usted aquí en Dallas, es una laguna, pero es muy profunda. El mar de Galilea es muy profundo y está rodeado de montañas. Y parece que en su parte más ancha, el mar de Galilea es como 7 millas de ancha y como 13 o 14 millas de largo, no es muy grande. Pero Capernaum, donde Jesús estaba, y la palabra Galilea quiere decir arpa, porque el mar de Galilea está en forma de un arpa, como un arpa así, cuadradita, así. Si han visto, ¿verdad?, las arpas así. Y entonces parece un arpa, la figura del mar de Galilea. Y donde Jesús está es en el norte, en Capernaum, y Gádara está en esta parte para acá, para el sur. Iban a atravesar probablemente de 7 a 10 millas de mar los discípulos. Cuando Jesús le dice vamos al otro lado, empiezan hacia ese lugar. Y luego la Biblia nos dice, cuando leemos en el capítulo 5, que el gadareno, el hombre que fue liberado, era de Decápolis. Y la palabra Decápolis quiere decir 10 ciudades. Deca, 10, polis, ciudad, 10 ciudades. Y eran 10 ciudades como capitalinas, como principales. Y una de esas ciudades de Decápolis era Gádara. Y de allí era este hombre. En el mar de Galilea, yo tengo muchos años que estoy yendo a Israel. Y en 2 ocasiones nos han agarrado tormentas en el mar de Galilea. Y pueden suceder en un instante, de un momento a otro, el mar está pacífico y de un momento a otro viene el viento de sobre las montañas y empieza a agitar el agua y las olas se comienzan a levantar. Un amigo nuestro que acaba de pasar, él con el Señor, fue guía por muchos años y una vez íbamos cruzando el mar de Galilea y me dice Estefano, porque me decía Estefano, y me decía Estefano, dice, mira, hace poco tuve un grupo y todas las personas en ese grupo, incluso el pastor, estaban bien llenitos. Todos, dice todos. Y empezamos a cruzar el mar, como venimos ahorita,
y todos se sentaron a un lado de la barca. La barca iba ladeada. Y si de repente empezó a levantarse el viento y empezaron a levantar las olas, y el dueño del barco me habló y me dijo: Avi, diles por favor que se desparramen entre el barco para desparramar el peso, porque si no nos vamos a hundir. Y fue Avi y le dijo al pastor, le dijo: hermano, tenemos que desparramar la gente porque se está levantando esta tormenta y se puede hundir la barca. Y le dice el pastor, le dice: Avi, ten fe en Dios. Ten fe en Dios. Y mientras que él estaba diciendo ten fe en Dios, se levantó una ola, brincó la orilla del barco y le cayó encima al pastor. Y empezó el pastor a gritar: desparrámense, desparrámense. Dos veces a nosotros nos ha tocado, cuando yo he estado en Israel, 2 veces nos ha tocado que nos agarre una tormenta y sí se levantan las olas más altas que el barco, aunque es una lagunita. Pero yo creo que esta tormenta que se levantó no era natural. Yo creo que era espiritual. Yo creo que esta tormenta, el viento que agitó las olas y estaba amenazando hundir el barco, yo creo que tenía un origen satánico. En el 2019, mi esposa y yo estábamos con un grupo en Israel otra vez y fuimos hasta el extremo sur de Israel, al Mar Rojo, y ese sí es mar. Ese sí es mar. Y estábamos en un pueblo que está en el extremo sur de Israel. A un lado está Egipto, a otro lado está Jordania, más adelantito está Arabia Saudita. Es un piquito del Mar Rojo. Y cuando íbamos a salir del hotel en la mañana, fue el pastor y me dijo: hermano Aranda, pregúntele al guía si nos deja tener un corto devocional ahí en la playita, porque estaba muy bonito, había una playa atrás del hotel, muy bonito, enfrente del Mar Rojo, y estaba muy bonito. Y entonces dijo: dígale antes de que nos vayamos, hombre, aquí estamos en el lado de Egipto y en el Mar Rojo, y vamos a tener un devocional ahí, dígale si nos da tiempo. Y yo le dije al guía, el guía se llama Ezequiel, le dije: Ezequiel, ¿nos puedes regalar 10, 15 minutos, permitir para estar ahí en la orilla del mar y tener un devocional? Sí, claro que sí, pastor. Y nos fuimos todos a la orilla de la playa. Y yo estaba esperando el pastor que él iba a dar una palabra, todo. Y había unas piedras así a la orilla que dividían la arena del mar. Y se subió él arriba de esas piedras y me dice: hermano Aranda, véngase, tráigase la hermana con usted. Y ahí voy yo para arriba y me paré al lado de él, mi esposa al lado mío, y ahí estábamos. Y me dice el hermano, yo creí que él iba a decirle algo al grupo, yo nomás iba a estar ahí para darle porras y no echarle porras. Y me dice: hermanito, denos una palabra. Entonces le dije: está bien. Y comencé a explicarle al grupo dónde estábamos. Aquí está Egipto, aquí está Jordania, este es el Mar Rojo, fue el mar que Dios abrió cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y Faraón los persiguió. Y les estoy contando la historia y les digo, y entonces, entre el devocional les dije: si algunos de ustedes están bajo ataque espiritual, veniste a Israel y estás bajo ataque espiritual, aquí es un buen lugar para dejar que Dios te ahogue tus enemigos también en el mar, y todo. Y empezamos a orar, porque algunos comenzaron a llorar del grupo, y comenzamos a orar, y cuando comenzamos a orar, las olas se levantaron. Y atrás de nosotros empezamos a oír donde el agua comenzó a golpear las piedras, y empezamos a sentir la fuerza del viento. El guía se asustó y se paró. Él estaba a una distancia y se paró y vino a ver qué es lo que estaba pasando. Y algunos de los hermanos se espantaron. Cuando acabamos de orar, se calmó el mar. Y entonces me preguntaron y dijeron: hermano, ¿se dio cuenta de lo que pasó? Sí me di cuenta, lo sentía atrás de mí. Yo creo que esta tormenta no era una tormenta natural. ¿Por qué creo eso? Porque a donde Jesús va es una región donde demonios
tienen autoridad. Y entonces yo creo que al él ir cruzando el mar, Satanás, porque Satanás no es omnisciente, él no sabe lo que tú piensas. Dios sí. Dios sabe lo que tú piensas, Satanás no. Lo que Satanás hace es que pone sugerencias delante de ti y luego te ve cómo actúas a las sugerencias que él te pone, y así es como él sabe lo que estás pensando. You know. Pero él no puede leer tu mente, de estos psíquicos que te leen la mente, que yo veo esto y yo veo lo otro. Eso es satánico, diabólico. Y lo único que están haciendo esos psychics, que llaman psychics, y que te están, o que vas con la hermana Bella que te lea la mano, o que te den una barrida, y algunos no necesitan una barrida, necesitan una espirada. Pero vas a esa gente y luego te dicen cosas de tu pasado o algo, y dices, wow, ¿cómo sabe esa persona eso? Es muy fácil. Esa persona tiene contacto con demonios, y esos demonios le cuentan a ese demonio que ella tiene cosas de tu vida porque te han estado persiguiendo y te saben, y luego esa persona te dice, mira, yo te veo que esto y lo otro, y tú dices, wow, no, simplemente son demonios hablando con ellos y diciéndole a esa persona. La única persona que conoce tus pensamientos y conoce tu corazón es Dios. Ahorita todo lo que tú estés pensando, Dios lo sabe. No hay cosa escondida delante de Él. Pero yo no creo que esta era una tormenta natural. Yo creo que había un elemento diabólico, satánico, espiritual aquí. Recuerden que Jesús en la barca lleva a los 12 apóstoles, pero 4 de ellos son pescadores y son expertos en pescar en el mar de Galilea, pero no pueden salvar la barca. Han hecho todo lo que ellos pueden por salvar la barca de esta tormenta, y ellos entonces ya asustados van y despiertan a Jesús. Dicen, hey, nos vamos a ahogar. Se va a hundir la barca aquí en medio del mar. Y entonces Jesús lo despiertan, se pone en pie y reprende al viento, y el viento se calma. Entonces Jesús se disgusta con los discípulos y les dice, ¿por qué ustedes no reprendieron el viento? ¿Dónde está la fe de ustedes? Me tuvieron que despertar a mí, ¿Nunca has despertado a alguien y se despierta enojado? Mi esposa es muy bonita, mi esposa. A veces estamos acostados en la noche y ya estoy bien a gusto. Me dice mi esposa, dice, voy a ir a traer unas botellas de agua. Y yo sé lo que me está diciendo. Ve, tráeme 2 botellas de agua. Pero no me lo dice así. Dice, voy a ir a traer 2 botellas de agua. No, ¿para dónde vas? ¿Para dónde vas? Y pues voy a traer las botellas de agua. Yo no creo que Jesús se enojó porque lo despertaron porque estaba dormido. Pero sí se disgustó con ellos. ¿Dónde está la fe de ustedes? ¿Por qué? La razón es muy simple. Si Jesús va contigo en el barco no se puede hundir. Es imposible, el barco no se puede hundir. ¿Por qué no se levantaron ustedes y reprendieron al viento? ¿Dónde está la fe de ustedes? Ellos se quedan asustados y dicen, ¿qué hombre es este? Que hasta los vientos le obedecen, Entonces, toda esta historia está desenvolviendo. Jesús llega el barco a la tierra de los Gadarenos. Y Gádara no está en la orilla del mar de Galilea, o no estaba. Gádara estaba como 6 millas para adentro, pero a la orilla del mar de Galilea estaba el cementerio. Y hasta el día de hoy tú puedes ir a esa región donde creemos que era Gádara, y allá hay un cementerio, ves las tumbas entre la montaña, un cementerio que dicen que tiene más de 2000 años de existencia. Queda con la historia, y se cree que ese es el lugar. Pero el hombre vivía, este hombre poseído, y quiero que entienda esa palabra, poseído por los demonios, vivía ahí en las tumbas. Ahí es donde él vivía.
Y en la noche, como un animal, gritaba entre los montes, corriendo, gritándose, hiriéndose el cuerpo con piedras y lastimando el cuerpo. Y este hombre, que la Biblia nunca nos dice su nombre, estaba completamente bajo el control de estos demonios. Él ya no podía hacer nada. Los demonios habían tomado un completo control de él. Por eso es que hay una diferencia, y ahorita vamos a hablar acerca de esto, entre un endemoniado y un poseído. Y no es lo mismo. ¿Ok? Pero cuando Jesús le preguntó por el nombre, porque el hombre miró a Jesús que venía de una distancia. Y él sintió, este demonio presintió que estaba en peligro. Que alguien venía con autoridad, con poder, que nunca lo había amenazado antes. Lo único que la gente había hecho para tratar de ayudar al hombre era amarrarlo con cadenas y grillos, tratando de resolver un problema espiritual con fuerzas naturales, y no se podía. Pero él ve a Jesús que viene con sus discípulos en el barco, y Jesús viene acercándose a la orilla del mar, y este hombre se viene corriendo hacia él. Y yo me imagino que los discípulos se bajaron del barco y empezaron a orillarlo, y ven a este hombre que viene corriendo, y corrieron para atrás para el barco. Y Jesús se baja y viene el hombre, y la Biblia dice que lo adoró, cayó de rodillas delante de él, y empieza una conversación entre los demonios que están hablando por medio de este hombre, y le dicen: ¿por qué viniste acá a atormentarnos? ¿Por qué viniste acá a atormentarnos? Y cuando Jesús le dice al demonio, le dice: ¿cómo te llamas? A los cristianos les gusta mucho preguntarles a gente endemoniada cuando están echando fuera a los demonios: ¿cómo te llamas? Y en una ocasión estaban unos hermanos en Italia, y unos hermanos americanos, y habían estudiado un poquito de italiano, y sucedió en la reunión que una persona estaba endemoniada, y le están diciendo al endemoniado en italiano, ¿dónde vives? Y los otros italianos que estaban allá: ¿por qué quieren saber dónde vive? Ellos querían que le estaban preguntando: ¿cómo te llamas? Le estaban preguntando: ¿dónde vives? Pero Jesús le pregunta: ¿cómo te llamas? Y él dice: me llamo Legión, porque somos muchos. Una legión romana consistía de 6,000 soldados. Imagínense qué tantos demonios no estaban dentro de este hombre. Esto nos enseña algo: que una persona, cuando se abre a Satanás, puede ser habitada por miles de demonios, de espíritus inmundos. El hombre tiene muchos demonios dentro de él. Now, otra cosa que quiero que veamos, y déjeme encontrar el verso, verso 10. Miren algo interesante. El demonio le dice a Jesús, dice que le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. No le dijeron a Jesús: no nos eches fuera de este hombre. Le rogaron a Jesús: no nos eches fuera de esta región. No nos eches fuera de Gádara. Entonces, en esa región, algo existía que hacía que estos demonios se sintieran cómodos. Tenían ellos un control, un dominio ahí en esa región. Y a veces no entendemos, pero la Biblia aquí nos está dando a luz varias realidades. Y eso es que muchos demonios pueden habitar una persona, y que demonios son territoriales. Que cuando una ciudad o un vecindario o un estado o un país les da cavidad, crea una atmósfera para que demonios se manifiesten y tomen control,
los demonios hacen ahí su habitación. Había un misionero que estaba en un país donde la religión principal es la religión de adoración a Buda, budistas, Y una mañana dice él que cuando despertaron, esto era en 1935, 36, por ahí, algo así, habían acabado de elegir a Hitler como el chancellor de Alemania. Y entonces dice que él despertó y los sacerdotes budistas estaban desesperados, andaban desesperados en la calle. Y él preguntó, ¿qué les pasa a los sacerdotes budistas? Y les dijeron, es que se alejaron los espíritus de ellos y se fueron a Alemania. Porque Hitler era un hombre satánico, un hombre diabólico. Y entonces todos estos espíritus sintieron que en Alemania algo había sucedido, que ahora ellos allá iban a tener cavidad. Y se alejaron todos estos demonios de estos sacerdotes budistas. Y una vez yo trabajaba por una compañía y arreglábamos sprinklers, las regaderas, y andaba trabajando en el Dallas Arboretum. Y fui a arreglar una pipa que se había rompido. Y estaba yo trabajando dentro como de un jardincito así, había plantas así alrededor y estaba yo trabajando ahí y de repente sentí algo bien raro, bien feo. Y me enderecé yo y fui a mirar atrás de mí y detrás de mí andaba un sacerdote budista. Y sentí ese demonio que traía este hombre, esos demonios que traía, y chocaron con el Espíritu de Dios. Y me miró él y lo miré yo, y se alejó de mí. Pero, no querían irse de ese territorio. Aquí estamos cómodos, aquí tenemos cavidad, aquí nos han dado lugar, entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado como cristianos de lo que dejamos entrar a nuestra casa. ¿Qué clase de música dejas entrar a tu casa? ¿Es música que glorifica al diablo? ¿Qué clase de películas se permiten en tu casa ver? ¿Qué clase de libros entran para leer? ¿Qué permites tú dentro de tu casa? Porque sin darte cuenta, le puedes estar dando cavidad a demonios para que vengan y hagan habitación. Y ellos no quieren habitar un edificio, ellos quieren habitar gente. Y la gente que entre a tu habitación va a caer bajo la influencia de esos demonios que tú dejaste entrar. Algo sucedió en Gádara cuando no sabemos que permitió que esos demonios se sintieran cómodos ahí. Y allí están cómodos y le ruegan a Jesús. Me captó mucho la atención porque yo esperaría que los demonios dijeran, no nos eches fuera de este hombre. Dicen, no nos eches fuera de esta región. Mira, déjanos entrar a los puercos que están ahí. Déjanos entrar a los cerdos, a los puercos que están ahí. Y entonces Jesús les da permiso. Uno se tiene que hacer preguntas aquí, yo no sé si se preguntan cuando leen, ¿por qué Jesús les dio permiso? Les dio permiso de entrar a los cerdos. Yo sé que los cerdos son animales impuros, pero ¿qué culpa tienen los marranitos? Los demonios se salen del hombre, Jesús los echa fuera. ¿Qué tantos demonios son? No sabemos exactamente. Si eran una completa legión, el hombre tenía 6,000 demonios. Pero sabemos que era, que era el hato de puercos, y van y se meten estos demonios dentro de los animales, dentro de los puercos, y los animales arrancan corriendo y se ahogan en el mar. Los animales se vuelven locos,
y van y se ahogan en el mar. Todo esto está sucediendo, hermano. Esto no es un cuento, esto está sucediendo. Esto está sucediendo en la tierra de Gádara. Now, déjeme decirles algo, sin meterme en la política, pero hubo esta balaceada en Uvalde. ¿Usted cree que fue Dios? ¿Quién cree usted que fue? ¿Quién cree usted que estaba detrás de eso? De aquí un joven de 18 años, es lo que dicen, fue y mató 22 personas inocentes, 19 niños inocentes. ¿Quién cree usted que estaba detrás de eso? El diablo. El diablo. ¿Usted cree que si recogen las pistolas se va a acabar eso? Porque el problema no son las pistolas. El problema es las puertas que hemos abierto en este país para que Satanás se sienta cómodo en nuestra sociedad. Entonces, ahí está este hombre. El hombre está poseído. No está endemoniado, está poseído. Now, quiero llegar a este punto con lo que me queda en esta mañana de lo que estamos estudiando. Porque cuando yo leo la Biblia, y yo no sé cómo usted la lee, pero cuando yo leo la Biblia, yo me hago preguntas. Yo le pregunto a Dios, ¿por qué? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué sucedió esto? Y cuando yo leo esta historia y veo un hombre que está completamente poseído por demonios y anda entre los sepulcros y anda gritando, y anda haciéndose todo este daño, ¿cómo llegó el hombre a tal condición? No nació así. Yo me imagino que hubo un tiempo cuando este hombre probablemente tenía una vida normal. ¿Cómo llegó a tal condición que el hombre ya no tiene control sobre los demonios lo controlan por completo? Está poseído, por completo. Quiero que vaya conmigo al libro de Génesis capítulo 4. Es la primera vez que encontramos en la Biblia que se usa la palabra pecado. ¿Ok? Y vamos a comenzar a leer con el verso 7. O más bien vamos a leer el verso 7. Now, los que conocen la historia saben lo que pasó. Caín y Abel son hermanos. Caín es el hermano mayor, Abel es el hermano menor. Y los dos, Caín y Abel, traen ofrendas a Jehová. Y Dios acepta la ofrenda de Abel con agrado, pero rechaza la ofrenda de Caín. Y Caín se siente, se enoja. No, Dios, toda la ofrenda de mi hermano, pero no quiero esperar la ofrenda mía, y está él en esta condición, podríamos decir, una palabra en inglés que se llama pouting. Está él ofendido porque Dios no aceptó su ofrenda. Y él está en esa condición. Y Dios viene y le dice, ¿por qué estás así con la jeta caída? ¿Por qué estás así haciendo, conmigo, Y le dice en el verso 7, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Entonces, ¿qué le dice Dios? Le dice, mira, si lo que hiciste estuviera bien, yo te lo hubiera aceptado. Pero lo que tú hiciste no está bien. Y probablemente lo que sucedió es que la historia
La narración aquí nos da una indicación que cuando Abel llevó su ofrenda, él escogió lo mejor del rebaño, pero que cuando Caín llevó su ofrenda, él nomás escogió cualquier cosa. Y Dios dijo, hey, si me vas a dar algo a mí, va a ser lo mejor. Y hizo entonces Caín se ofende, pero le dice, Dios, si hubieras hecho bien, yo hubiera aceptado tu ofrenda. Pero luego le dice algo, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Now, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué le está diciendo Dios? Le dice, mira, cuando haces mal, el pecado está a la puerta, listo para caer sobre ti como un animal para destruirte. El pecado nunca da vida, el pecado siempre da muerte, el pecado nunca produce algo bueno, siempre produce algo malo. Pero, ¿cuál entonces, si sabemos estas cosas del pecado, entonces por qué tanta gente cede al pecado sabiendo que la paga del pecado es muerte? Estoy hablando de cristianos, porque el pecado se ve atractivo. Se ve como algo bueno, como algo que te va a dejar un buen sabor, como que si lo haces, wow, vas a quedar tan satisfecho, it's gonna feel good, entonces el engaño, pero Dios le dice, mira, es como un animal que está a la puerta y nomás está esperando que tú cedas y va a venir sobre ti y te va a destruir, pero ahorita Caín, tienes la oportunidad, tienes poder para decirle no al pecado. Ahorita tienes el poder para decirle no, ahorita tienes el poder para darle la espalda. No tienes que hacer esto, no tienes que ceder a eso. Pero ¿qué hizo Caín? Cedió. En lugar de haber ahí parado y haber dicho, wow, Dios, yo no sabía eso, yo no sabía que estaba en peligro de que esto sucediera en mí, de que el pecado entrara en mí y de que todo me sucediera. Y Caín no hizo caso. Now, ¿qué fue lo siguiente que hizo Caín? Mató a su hermano. Fíjate lo que sucedió. De estar disgustado y Dios diciéndole, para ahí, Caín, el pecado, mira, está a punto de tomar control de ti. No hizo caso. Entró el pecado y demonios dentro de Caín y mató a su hermano. Se va en un instante, en un momento, se va de estar ofendido a matar a su propio hermano. Yo creo que el primer paso de peligro para un cristiano es cuando cede a la tentación. Now, vaya conmigo a Santiago, capítulo 1. Now, no busquen su Biblia en inglés Santiago, porque no hay, es James. Una vez un hermano dijo, no lo encuentro, hermano, ¿dónde está el libro de Santiago? Le digo, no, es James. Ok, Santiago capítulo 1, verso 12. Miren lo que dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. En la versión antigua es que sufre la tentación. Que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es deseo carnal, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Ok, now, cristianos, todos ustedes que han rendido su vida a Jesucristo, a veces cristianos no entienden y they freak out. Si soy cristiano, ¿por qué siento tentación? Yo creí que se iba a acabar la tentación, pero todavía siento tentación.
Tentación la vas a sentir toda tu vida. Unos son tentados de una forma, otros son tentados de otra forma. Unos son tentados con una cosa, otros son tentados con otra cosa. Pero la tentación siempre la vas a tener delante de ti. La tentación siempre se te va a presentar, pero es bienaventurado el varón que soporta la tentación, que no cede a la tentación. Yo estoy batallando ahorita con mucha tentación. Les voy a confesar. ¿Ok? Saquen su teléfono si quieren grabarme y ponerlo en Facebook. I don't care. ¿Ok? Yo estoy perdiendo peso. Yo sé que no se nota, pero estoy perdiendo peso. Y me da gusto que mis pantalones ya no me quedan tan apretados, mi cinto va brincando numeritos para enfrente, mi saco que antes se quedaba aquí, ahora queda aquí. Y me siento, pero estoy peleando con tentación. Tortillas de harina, con mantequilla. Ay, la sangre de Cristo. Una coca mexicana con hielo. Un pedacito de pastel de chocolate. Y hay veces que todo dentro de mí quiere. Vas a comer y luego viene el mesero o la mesera. ¿No quiere un postre? No, gracias. ¿Tenemos esto? No, gracias. Y no siempre gano, a veces que cedo, y lo justifico. Y digo, no lo estoy haciendo siempre, lo estoy haciendo nomás de vez en cuando ahora, pero cuando fui para Israel, me dijo el guía, que es un buen amigo, y me miró y estaba preocupado por mí, y me dijo, Esteban, eso es malo para tu salud. Pierde peso. Te va a hacer mal. Y entonces me puse a pensar y dije, ¿cómo puede ser posible que yo como cristiano me gane la comida? Pero yo les voy a confesar, y por favor, si me regalan un Hershey's, los voy a reprender. Porque me encantan los Hershey's, me encanta el chocolate. I love it, I love it, I love it. Estoy confesando mi pecado aquí, mi debilidad delante de usted, y todo, pero me siento en la mesa y me digo a mí mismo, no. Pero hay gente que tiene tentaciones que son más serias, más profundas. Tentación de droga. En algún punto de su vida abrieron sus apetitos a la droga y les produjo a ellos un high y quedaron adictos a ello. Tentaciones de pornografía, tanto a hombres como a mujeres. Y todos somos tentados, unos de una forma, otros de otra forma. Y creo yo que cuando el cristiano resiste la tentación, se hace más fuerte. Pero cuando el cristiano cede a la tentación, yo creo que hay demonios detrás de esa tentación. Y yo creo que si es una tentación bastante seria, de un hombre que a lo mejor siente una tentación con otra mujer y la mujer le da entrada y lo anima, y el hombre cede a esa tentación y tiene un momento íntimo con esa mujer y cree que se satisfació y cree que tuvo algo bueno, se da cuenta ese hombre en muy corto tiempo
si es cristiano, que había demonios detrás de esa acción a la cual él se dio, que entraron en él y empezaron a tomar control de él, y de rato se encuentra desnudando a las mujeres con su vista, de rato se encuentra mirando pornografía, de rato se encuentra que ya no se satisface con lo que hizo con la mujer, ahora quiere algo más, más diferente, y empieza, y nuestra cultura y nuestra generación está adicta al pecado sexual. Está en la televisión, está en las películas, está en la música, es glorificado, es exaltado, y la persona que no cede a las tentaciones sexuales es criticado y burlado y llamado un anticuado. Pero lo que no nos hemos dado cuenta es que cuando abrimos esa puerta nacionalmente a esa tentación y cedimos, detrás de ellos vinieron huestes de demonios y están habitando nuestra tierra ahora y están trayendo muerte y estrago por todo lugar. Yo creo que el primer paso para problemas espirituales en la vida del cristiano es cuando cede a la tentación. Yo creo que detrás de ese acto, cuando tú cedes a la tentación, espíritus entran detrás del acto y empiezan a controlarte, controlar tus pensamientos, los deseos de tu carne, los deseos carnales, y empiezas tú a degresar, y entonces la persona dirá, ¿podrá un cristiano estar endemoniado? Sí. Mi opinión es que sí, no poseído, pero sí endemoniado. Y lo que sucede es que cristianos, y ya voy a terminar, lo que sucede es que cristianos ceden a esa tentación y espíritus entran detrás del acto y empiezan a controlar parte de tu vida. Y hay varios casos en la Biblia que yo creo que nos indican lo que sucede. Vimos el de Caín, cuando Dios le dice, mira, ten cuidado, Caín, ahorita arrepiéntete, porque lo que viene es más grande. El diablo está ahí, el pecado está ahí, nomás buscando entrar y tomar control de ti. Y Caín no hizo caso, el demonio entró a él y mató a su hermano. Saúl, el rey de Israel, era el ungido de Jehová. Dios lo ungió con su Espíritu Santo y profetizó con los profetas. La Biblia nos enseña, pero se volvió semiloco. Porque no atendió a la voz de Dios a través del profeta Samuel. David. La Biblia dice que David, el gran rey David, era un hombre que andaba tras el mismo corazón de Dios. Lo que Dios quería, David quería. Lo que Dios le gustaba, David le gustaba. Lo que a Dios no le gustaba, David no le gustaba. Andaba tras el mismo corazón de Dios. Y en una ocasión David estaba en el atrio de su palacio y mirando hacia abajo vio a una mujer bañándose, desnuda, hermosa, y mandó a sus criados, les dijo, tráiganme a aquella mujer, porque quería dormir con ella. Y le dijeron, rey, esa mujer es casada, es la esposa de tu amigo Urías. Y dijo, no importa, tráiganmela, yo la quiero. Allí estaba la oportunidad para David recapacitar y decir, oh, es una mujer ajena, no la puedo tocar. Es la mujer de Urías, yo conozco a Urías, es uno de mis valientes de mi ejército, no la puedo tocar. Pero cedió a la tentación. Y le trajeron la mujer y durmió con ella. Y David dijo, ya satisfacé mi apetito carnal, nada pasó, cedí a la tentación, nada sucedió, y este es el engaño del pecado. Y hay gente que dice, no, yo hice lo que yo quise, nada me pasó. ¿De veras crees que nada te pasó? Te envenenó la mente, te envenenó el corazón. Y David ahora está contaminado, abrió la puerta a estos espíritus. Y entonces, unas semanas después, le llega una carta de la mujer y le dice, estoy embarazada. Es un problema, la gente va a empezar a hacer preguntas. ¿Por qué estás embarazada, Betsabé? Sí, tu marido está en el campo de batalla. ¿Cómo saliste tú embarazada?
va a salir lo que David hizo. Y David no quiere dañar su reputación y no quiere todo eso. Entonces manda una carta al general del ejército y dice: mándame a Urías que me traiga un reporte de cómo está yendo la guerra. Y viene Urías y le trae el reporte a David. Y entonces David le dice: muy buen reporte, Urías, qué bueno que lo trajiste. Ahora vete a tu casa y duerme en tu casa, y en la mañana yo te voy a mandar con otra carta para el general. Y Urías le dice: rey, yo no puedo ir a mi casa. ¿Cómo voy a ir yo a dormir en mi casa, en mi cama, con mi mujer, cuando el ejército de Dios está en el campo? Yo no puedo hacer eso. Y David dijo: no, ve, no tiene nada de malo. No, yo no puedo hacer eso, rey, no voy a ir a mi casa, no voy a adorar la integridad de ese hombre. Entonces, ¿sabe qué hizo David? David lo emborrachó. Y ya teniéndolo borracho, lo mandó para la casa borracho. Y David dijo: ya se arregló el problema, ya se fue para su casa, durmió con su esposa, está embarazada, ok, nadie va a hacer preguntas. Pero en la mañana vinieron y le dijeron a David: rey, Urías no se fue para su casa. ¿Qué? No, se quedó dormido a la entrada ahí de tu casa y ahí pasó toda la noche. ¿Y sabe qué hizo David? Hizo una carta, la selló, se la dio a Urías y le dijo: llévasela al general del ejército y se la entregas. Lo que Urías no sabía es que llevaba su sentencia de muerte en esa carta. Y David le dijo al general: pon a Urías en la fila de enfrente, ataca la ciudad y luego que corran y lo dejen a él. Atacaron la ciudad. Los flecheros del muro empezaron a tirar las flechas y mataron a muchos hombres de Israel. Y le llegó la noticia a Israel, a David, y le dijeron lo que había pasado. Dijo: pero ¿por qué atacaste la ciudad sabiendo lo que iba a pasar? Y le dijeron: mataron a Urías también. Dijo: ni modo, así es la guerra. Este hombre que anda tras el corazón de Dios, cede a la tentación con una mujer, ahora es un asesino no solamente de Urías, no solamente es un adúltero, sino que también es asesino de sus propios soldados que Dios puso bajo su cuidado para protegerlos. Así es el pecado. Yo creo que así comenzó con este hombre. Cedió a algo pequeño y se fue algo más, y se fue algo más, y se fue algo más, hasta que empezaron a entrar espíritus tras espíritus tras espíritus, y perdió el control completo de su vida. Nosotros no tomamos al pecado en serio. Nosotros creemos que no nos va a afectar y no nos damos cuenta de las puertas que estamos abriendo. Y por eso es que hay veces que aquí en la iglesia hemos orado por algunas personas de la congregación y de repente empiezan a manifestarse demonios, espíritus que empezamos a echar fuera de ellos y dicen: ¿de dónde vino esto? No podemos jugar con el pecado. No podemos jugar con Satanás. Y nos escondemos tras cortinas religiosas y tras máscaras religiosas, y God will have none of it. Dios no está jugando juegos. No, yo creo en el hablar en lenguas, yo creo en temblar bajo el poder de Dios y caer, y yo creo en todo eso. Pero en una ocasión vino una mujer que ya conocemos por mucho tiempo. Yo tenía una oficinita allá atrás y la mujer quería hablar con nosotros, tenía problemas en su matrimonio y quería hablar con nosotros. Y mientras que estaba hablando conmigo y empecé a orar por ella, comenzó ella a temblar y sus manos a temblar y hablar en lenguas, y me dijo el Señor: no es mi espíritu, es un demonio. Y empecé a reprender al demonio y empezó a salir el demonio de ella.
No podemos escondernos detrás de una mascarilla religiosa. No podemos. El pecado es serio, el pecado destruye, el pecado acaba con matrimonios, el pecado destruye relaciones, el pecado destruye familias, el pecado es muerte. Y la pregunta que yo me hago es: ¿cómo llegó este hombre a tal estado? Yo creo que comenzó con ceder a una tentación que a lo mejor al momento parecía algo muy inocente, o a lo mejor alguien dijo: todos lo están haciendo, todo el mundo lo están haciendo. Y en la región de Gádara había como un sign en un hotel. ¿Ha visto el sign en el hotel? Vacancy. Aquí hay lugar. En Gádara encontraron habitación. Muchos espíritus inmundos y muchos demonios. Para nosotros como cristianos, nuestra nación se ha vuelto una habitación de demonios.